Bueno, normalmente cuando pensamos en infraestructuras, grandes obras de ingeniería civil y todo eso, damos por sentado que hay una precisión absoluta detrás. Claro, esperamos que todo esté calculado al milímetro, ¿no? Al final un puente o resiste la carga de los camiones o se viene abajo. Exacto. Parece algo puramente binario, una decisión matemática impecable y, digamos, desprovista de emoción. Da mucha tranquilidad aferrarse a esa idea, suponer que el diseño de un país obedece a leyes físicas inalterables y a decisiones técnicas 100% objetivas. Ya, pero luego te sumerges en la historia económica, desplidas los planos sobre la mesa y esa precisión supuestamente infalible, pues se desmorona por completo. Totalmente. Y nos encontramos de pronto en un terreno bastante pantanoso donde una simple decisión, un error de cálculo de apenas unos centímetros en el ancho de una vía, por ejemplo, O una firma apresurada en un ministerio cualquiera. eso es, termina condicionando el desarrollo de millones de personas durante más de un siglo. Es un ejemplo del libro del efecto mariposa. Pero aplicado a la ingeniería y a la macroeconomía de toda una nación. Una pequeña desviación inicial genera una onda expansiva brutal. Una onda que altera la trayectoria de un país entero, ¿sí? Pues vamos a desgranar esa onda expansiva en la inmersión profunda de hoy. Sobre la mesa tenemos una colección de textos bastante densa. Muy densa, pero fascinante, la verdad. Sí, son textos académicos y exámenes universitarios centrados en la historia económica de España durante el siglo XIX y principios del XX. Y nuestro objetivo hoy es resolver un rompecabezas monumental. Porque hablamos de un país geográficamente aislado en su propio interior, y lastrado por una inestabilidad política crónica. La gran pregunta es, ¿cómo logró España modernizar sus transportes y su comercio con ese panorama? Queremos aislar esas piezas clave que transformaron una economía asfixiada y anclada en el antiguo régimen en una nación moderna. Y fíjate que es un análisis fundamental para quienes nos escuchan porque las decisiones que se tomaron en aquellos despachos del siglo XIX dibujaron un mapa de ganadores y perdedores. Un mapa cuyas fronteras, de hecho, seguimos pisando hoy en día. Claro, entender esto no es un mero ejercicio de nostalgia académica. Comprender estos debates sobre aranceles, proteccionismo o la dependencia de la inversión extranjera. Es tener la piedra roseta para descifrar los desequilibrios territoriales actuales. Todo ese tejido económico se gestó justo ahí. Exactamente. Así que, bueno, antes de hablar de locomotoras o de crisis coloniales, hay que entender el tablero de juego físico, y las fuentes rescatan una máxima implacable de Adam Smith. Ah, sí, la de la división del trabajo. Eso es, que la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado. Y Smith dio en el clavo con esa premisa. O sea, para que un país pueda permitirse el lujo del progreso técnico de producir a gran escala, necesita mercados grandes. Lógico. Y un mercado extenso es imposible sin medios de transporte que muevan las mercancías de forma rápida y barata. El problema mayúsculo aquí es que la península ibérica, desde un punto de vista puramente logístico, Era una trampa de la naturaleza, básicamente. es una trampa mortal. Es un territorio con una elevación media altísima. Está dominado por una meseta central inmensa, que a su vez está rodeada y cortada por cadenas montañosas por todas partes. O sea que la costa y el interior vivían completamente de espaldas. Y supongo que la alternativa lógica, que sería usar los ríos, como hacían en el resto de Europa, pues tampoco era viable aquí. ¿Qué va? En absoluto. Si miras a Francia o Alemania, ves el Rin o el Sena funcionando como autopistas naturales de agua. Autopistas fluviales, claro. Pero en España los ríos son, en su inmensa mayoría, muy cortos, van encajonados y tienen caudales que dependen de unas lluvias terriblemente irregulares. O sea que un río podía ir seco en verano y desbordarse de forma torrencial en otoño. Exacto. Eso hace que la navegación fluvial comercial fuera una quimera en la península. Leyendo esa descripción geográfica en los textos, me vino a la mente una imagen muy clara para nuestra audiencia. Intentar comerciar en la España de principios del siglo XIX era como intentar mover mercancías entre distintas islas de un archipiélago. Un archipiélago terrestre, podríamos decir. Justo, un archipiélago terrestre. Esa metáfora captura perfectamente la realidad. Y el problema es que, además de las montañas físicas que troceaban ese archipiélago, había montañas burocráticas e institucionales. Las famosas aduanas interiores. Tela con eso. Mover una simple carreta cargada de trigo de una provincia a otra era un calvario fiscal.
Había que pagar peajes constantes. El pontazgo por cruzar un puente, el barcazgo por usar un bote para cruzar un río. E incluso aranceles entre regiones. Es como si cada región fuera un mini estado desconfiando del vecino, ¿no? Hasta tal punto que ciertos territorios tenían una autonomía aduanera casi total. Por ejemplo, las aduanas del País Vasco. Que no se trasladaron a la costa hasta 1841, según los textos. Fíjate si era difícil la cosa, que hizo falta que terminara la Primera Guerra Carlista, que fue un conflicto civil devastador, para forzar esa unificación de las fronteras económicas. Eliminar esos aranceles interiores era vital para no asfixiar el comercio. Y aquí es donde los textos introducen una prueba de fuego súper interesante para medir ese nivel de asfixia. El test del precio único. Eso es. Viendo los datos que aportan sobre el trigo, me di cuenta de la magnitud del problema. O sea, si estuviéramos en un mercado unificado y normal, el trigo debería costar más o menos lo mismo en una provincia que lo produce y en una que lo consume. Asumiendo un pequeño recargo por el transporte, claro. Claro, un margen lógico. Pero los números muestran una fractura total. Los datos son demoledores. Muy demoledores. Las fuentes comparan Valladolid, que era una provincia productora clave, con Madrid, que era consumidora en el interior, y con Barcelona, consumidora en la costa. ¿Y qué pasó ahí? Pues lo que revelan es que incluso a principios del siglo XX, las diferencias de precio entre el interior y la zona costera catalana seguían siendo abismales. Madre mía. Hubo cierta convergencia entre Valladolid y Madrid, eso sí, lo que demuestra que esos submercados cercanos sí lograron integrarse un poco. Pero a nivel nacional, la fragmentación persistía. Y me llamó muchísimo la atención el caso del aceite de oliva de Jaén. ¿Ah, sí? El caso del aceite es paradigmático. Porque uno pensaría que con el tiempo el transporte se abarata, pero los textos indican que el coste de mover el aceite desde el sur hasta Madrid o Barcelona duplicaba o triplicaba el precio del producto. Una barbaridad. Y esa barrera apenas se inmutó durante décadas. Entonces, a ver, si el panorama era tan desolador, ¿nadie antes del siglo XIX intentó coser este archipiélago? Sí que hubo intentos. Hubo proyectos muy ambiciosos durante el siglo XVIII. Los monarcas borbónicos invirtieron en planes de carreteras radiales y en la construcción de canales fluviales. Como el Canal de Castilla, imagino. Exactamente. El problema fue que esos intentos de modernización chocaron de frente contra el muro de la historia. La Guerra de la Independencia contra Napoleón a principios del siglo XIX. Y luego las guerras carlistas. Claro. Todos esos conflictos arrasaron con gran parte de las infraestructuras incipientes. Así que, a mediados del siglo XIX, el país estaba otra vez en la casilla de salida. Y en esa casilla de salida, con carros de mulas atascados en caminos de barro, pues la única solución posible tenía que ser un salto tecnológico sin precedentes. La máquina de vapor. La máquina de vapor. Y aquí los textos entran a debatir la teoría del Premio Nobel de Economía Robert Fogel. Él demostró algo que, parece contraintuitivo. ¿Lo del ferrocarril en Estados Unidos? Sí, que en países como Estados Unidos o Inglaterra, el ferrocarril, aunque fue útil, no fue estrictamente indispensable para su despegue económico. El matiz de Fogel ahí es brillante. Hace un análisis contrafactual y plantea, bueno, ¿qué habría pasado si el tren nunca se hubiera inventado? Una pregunta atrevida. Mucho. Pero en el caso de Estados Unidos, su respuesta es que habrían seguido creciendo. Quizás un poco más despacio, pero tenían la cuenca del Mississippi, los grandes lagos y una red de canales fabulosa. O sea, la alternativa al tren era el barco de vapor fluvial, que era altamente eficiente. Eso es, no dependían de una sola carta. Pero claro, si aplicamos ese mismo modelo a España, el contrafactual de Fogel se desmorona por completo. Si le quitas el tren a España, no hay ríos navegables que te salven. Cero. Por eso las fuentes concluyen que en España, igual que en México o en algunas zonas de Alemania, por ejemplo, sí se cumple de forma absoluta el axioma de indispensabilidad de Fogel. El axioma de indispensabilidad, me encanta el término. Suena muy técnico, pero es muy real. Las alternativas terrestres eran tan ineficientes y tan caras que sin una red de vías férreas que conectara la producción con las ciudades no habría existido la industrialización. Es más, ni siquiera la agricultura habría podido expandirse. Claro, porque el excedente de las cosechas se habría podrido en el campo por la imposibilidad de venderlo lejos. Era el ferrocarril o, literalmente, la Edad Media económica. Pues sabiendo que era una cuestión de vida o muerte para la economía, se aprueba la Ley General de Ferrocarriles de 1855. Impulsada por los gobiernos progresistas de la época. Y se lanzan a construir. Y aquí atención porque llega ese error de cálculo que mencionábamos al principio. El ancho de vía.
¡Ay, el ancho de vía! Se decidió establecer un ancho de 6 pies castellanos, unos 67 metros. Es que es casi 24 centímetros más ancho que el estándar europeo. Una barbaridad. La justificación técnica que dan en las fuentes es que, al ser un país tan montañoso, necesitaban locomotoras con calderas más grandes para generar más vapor. Y por tanto, una base más ancha para no volcar en las curvas de las montañas. Y esa decisión técnica, fundamentada en un exceso de precaución, acabó erigiendo unos verdaderos Pirineos de acero. Totalmente. Aisló logísticamente a la península del resto de Europa de un plumazo. Porque la consecuencia física de ese ancho distinto no era solo que los trenes no cuadraran. Significaba que cada vez que un tren de mercancías español llegaba a la frontera con Francia, en Irún o en Portbou, Tenía que detenerse por completo. exacto, había que descargar a mano cada saco de trigo, cada tonelada de mineral, cada caja de herramientas y volver a cargarlo todo en un tren francés. Con lo cual, los costes de transacción se disparaban. Ese cuello de botella logístico encarecía tantísimo las exportaciones que hacía que muchos productos españoles perdieran toda su competitividad en el mercado europeo. Y antes siquiera de cruzar la frontera. Pero, además de ese aislamiento, los textos revelan otro fallo estructural enorme en cómo se construyó la red. La urgencia, ¿no? Sí, una urgencia casi desesperada. La ley del 55 daba todo tipo de facilidades y desgravaciones para importar materiales. El sistema para adjudicar la construcción funcionaba mediante subastas. O sea, el Estado ofrecía una línea y la concesión se la llevaba la empresa que pidiera la subvención pública más baja. Una lógica perversa, si lo piensas. Perversa no, lo siguiente. Si compites por ver quién pide menos dinero al Estado, la única forma de que los números le cuadren a la empresa privada es recortar gastos de forma salvaje en la construcción. Y eso es exactamente lo que ocurrió entre el 56 y el 66. Se tendieron vías con materiales de una calidad ínfima, sin inspecciones técnicas rigurosas, raílos baratos, traviesas endebles, trazados que daban unos rodeos absurdos solo para evitar perforar túneles costosos. Lo cual nos lleva a una trampa de deuda que los académicos en los textos describen casi como una tragedia griega. Porque las empresas emitieron muchísimas obligaciones, endeudándose hasta las cejas para construir deprisa. Y cuando por fin los trenes empezaron a rodar, se dieron cuenta de que estaban atrapados en su propia red. Estaban atrapados en una paradoja financiera sin salida. A ver, si la línea que operaban tenía poco tráfico, los ingresos por billetes y mercancías no daban para pagar los inmensos intereses de la deuda. Iban directos a la quiebra. Y si milagrosamente la línea era un éxito y tenía muchísimo tráfico, Pues también quebraban. increíble. Porque al haber construido con materiales tan defectuosos para ganar la subasta pública, el paso constante de trenes pesados destrozaba la infraestructura. Claro, los raíles se deformaban por el peso. Exacto, y los costes de reparación y mantenimiento superaban con creces los beneficios del tráfico. Fue un desastre financiero absoluto. Ahora, construir miles de kilómetros de vías, aunque fueran defectuosas, exigía un volumen de capital que la economía española simplemente no podía generar. El país venía de guerras, de bancarrotas constantes. Faltaba liquidez por todas partes. Y aquí surge una pregunta clave al leer los textos. ¿Por qué el dinero nacional no financió esto? Se mencionan las desamortizaciones. Ah, sí, cuando el Estado expropió y vendió inmensas extensiones de tierras de la Iglesia y de los municipios. Claro, eso generó un movimiento de dinero brutal, pero ese dinero no fue a los trenes. Y este matiz es vital para entender la psicología económica de la época en España. Las desamortizaciones sí movilizaron capital, pero la burguesía y la nobleza española prefirieron usar su dinero para comprar esas tierras expropiadas. Era lo seguro. Claro, era una inversión segura que además otorgaba mucho prestigio social. Arriesgar fortunas en una aventura industrial o ferroviaria que requería años para dar beneficios, Y encima con la inestabilidad política que había. pues no les interesaba lo más mínimo. La aversión al riesgo era total. Así que el Estado tuvo que abrir las puertas de par en par al capital extranjero. Francés mayoritariamente para los ferrocarriles y británico para la minería. De hecho, los datos indican que hacia 1894 casi el 60% del total invertido en los ferrocarriles era capital foráneo. Y la historiografía económica debate intensamente, y los textos lo reflejan muy bien, si esta invasión de francos y libras fue la salvación de España o una forma de expolio colonial moderno. Ojo, sin tomar partido nosotros.
No, no, claro, pero es que las dos lecturas que dan los académicos tienen fundamentos sólidos. La postura más analítica argumenta que sin esa inyección de capital extranjero, el ferrocarril español habría tardado décadas más en construirse. Habría sido muchísimo más corto, ¿no? Eso es. Y el coste de oportunidad para la economía nacional habría sido devastador. El dinero de fuera era sencillamente el oxígeno que se necesitaba. Ya, pero luego está la otra cara de la moneda que presentan los textos. El diseño del mapa. Déjame hacerte una analogía a ver qué te parece, para quienes nos escuchan. A ver, dispara. Pensemos en esto así. Imaginemos que necesitas construir una casa. ¿Por qué no quieres dormir a la intemperie? No tienes dinero, así que vas al único banco dispuesto a darte el préstamo. Hasta ahí, lógico. Pero el banco no solo te cobra unos intereses altísimos, sino que decide usar a sus propios albañiles y además exige que la puerta de tu casa dé directamente a su jardín privado para usar tu patio como almacén. Buena imagen. ¿Tienes casa? Sí, pero no está diseñada para tu comodidad ni para tu vida, sino para el beneficio exclusivo del prestamista. Esa analogía ilustra a la perfección el concepto del diseño radial. O sea, el capital extranjero, apoyado en sus ingenieros y sus empresas de materiales, diseñó una red ferroviaria con forma de estrella. Con el centro en Madrid. Exacto, con centro en Madrid. ¿Y cuál era el objetivo? Conectar los grandes yacimientos mineros y las zonas productoras directamente con la capital y con los puertos. Para exportar la riqueza rápidamente hacia Europa. Claro. No se diseñó pensando en vertebrar económicamente a las regiones españolas, ni en facilitar el comercio transversal entre ciudades secundarias. Era una red de extracción. Y supongo que los inversores extranjeros imponían esas condiciones tan draconianas porque sabían que tenían la sartén por el mango. España tenía un historial crediticio, desastroso. Veníamos de encadenar impagos de deuda pública durante décadas. Con levantamientos militares cada pocos años. No éramos precisamente el lugar más seguro para meter el dinero. Para nada. El capital extranjero exigía primas de riesgo enormes precisamente por esa volatilidad política. Para ellos era una inversión de altísimo riesgo y por tanto exigían una rentabilidad alta y rápida. A menudo en forma de exenciones fiscales o concesiones mineras exclusivas, según los textos. Efectivamente. Pues toda esta dinámica de extraer recursos para exportarlos nos obliga a mirar hacia las fronteras y las aduanas. Y en el siglo XIX, el debate sobre si abrir o cerrar esas fronteras era encarnizado. Es un debate universal, la verdad. Sí, entre el librecambismo, que era partidario de reducir aranceles para fomentar el comercio global, y el proteccionismo, que buscaba subir los impuestos a la importación para blindar a la industria local. Y en España tuvo episodios muy marcados. Los textos destacan un hito aperturista brutal, que fue el Arancel Figuerola de 1869. Con su famosísima Base Quinta. Eso es. La Base Quinta fue una disposición legal que establecía por primera vez un calendario para rebajar de forma gradual los derechos de aduana a lo largo de los años. Fue un intento genuino de forzar a la economía española a competir y a modernizarse, ¿verdad? Un intento muy valiente. De hecho, me fijé en un dato sorprendente en las fuentes. Durante esta etapa, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, el comercio exterior de España creció a un ritmo superior al de potencias establecidas como Francia o Inglaterra. Crecíamos más rápido, claro, pero porque partíamos de una base económica mucho más pobre y atrasada. El efecto base es importante ahí. Ya, pero no resta mérito el dinamismo que se generó, ¿no? No, no, para nada. Hubo un proceso real de modernización latente. Sin embargo, ese experimento de apertura duró lo que tardaron en organizarse los grandes grupos de presión. Los lobbies de la época. Exacto. Los industriales textiles catalanes, los siderúrgicos vascos y los productores de cereales castellanos formaron una pinza poderosísima. Argumentaban que no podían competir con los precios británicos o franceses. Y con ese argumento forzaron a los gobiernos de finales de siglo a blindar el país otra vez con unos aranceles fuertemente proteccionistas. Estaban protegiendo un mercado cautivo, que incluía no solo la península, sino también los restos del imperio colonial. Y aquí, amigas y amigos, chocamos contra el muro de 1898, el famoso desastre. La pérdida de las últimas grandes colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Psicológicamente fue un golpe tremendo, todos lo sabemos, pero económicamente los textos nos muestran que el impacto a corto plazo desmanteló el modelo de negocio que tenía España. Claro, porque España actuaba como una metrópoli intermediaria.
Es decir, la península importaba productos manufacturados del núcleo europeo, los vendía a sus colonias protegidas por aranceles A precio de oro, seguro. y a cambio extraía productos coloniales como el azúcar o el tabaco para reexportarlos al resto de Europa. Y así cuadraba su balanza comercial. Pero al perder las colonias, esa posición privilegiada de intermediario se volatilizó de la noche a la mañana. Los datos de exportación que recogen los textos sufrieron un infarto, literalmente. Las ventas de tejidos de algodón catalán, de papel o de hierro vasco hacia América cayeron en picado, y las lucrativas reexportaciones hacia el continente europeo desaparecieron. Cualquiera diría, leyendo esto, que iba a ser la estocada final para una economía ya de por sí bastante frágil. Y sin embargo no lo fue. Las fuentes arrojan mucha luz sobre la asombrosa resiliencia que demostró la economía a medio y largo plazo. Es fascinante. Lejos de colapsar, el trauma del 98 forzó a España a mirarse al espejo y aceptar su verdadera posición en el mundo. Ya no éramos un imperio. Éramos un país de la periferia europea, y tocaba asumirlo. Es como si, al perder la muleta de los mercados coloniales cautivos, la economía se viera obligada a espabilar y a competir de verdad en el mercado internacional. Pero, ¿cómo se tradujo esa adaptación en la práctica? Pues se tradujo en una especialización basada en la ventaja absoluta. España se reorientó hacia las exportaciones primarias, que las grandes potencias de la Segunda Revolución Industrial devoraban. Hablamos de minerales, ¿no? Sí, hubo una explosión brutal en la minería de plomo, mercurio y cobre, y también en productos agrarios mediterráneos como el aceite de oliva, el corcho y, un poco más tarde, la exportación masiva de cítricos. Y hay un detalle en esa resiliencia que a veces pasa desapercibido en la historia general, pero que en los textos es fundamental. La pérdida de Cuba provocó la repatriación de capitales. Un factor clave, sin duda. Muchos empresarios españoles vendieron sus negocios y sus ingenios en las colonias justo antes o durante el desastre y trajeron todo ese capital de vuelta a la península. Ese dinero repatriado fue de hecho el germen para la fundación de grandes bancos y nuevas industrias en España a principios del siglo XX. Así que, paradójicamente, perder el imperio ayudó a capitalizar el interior del país. Es una de las grandes ironías de la historia económica española. Ese capital retornado, sumado a la estabilización de la moneda que se logró en esos años, pues permitió el desarrollo de industrias secundarias alrededor de esas exportaciones. No fue un milagro industrial a la altura de Alemania, obviamente. No, pero las cifras posteriores a 1900 muestran una economía que, dentro de sus limitaciones, era mucho más dinámica y estaba mejor integrada en los circuitos comerciales europeos que décadas atrás. Pues hemos hecho un recorrido verdaderamente exhaustivo. Empezamos frente a una geografía hostil que troceaba el país en un archipiélago terrestre, limitando cualquier intento de mercado unificado. Hemos visto cómo la máquina de vapor era una necesidad vital, ese axioma de indispensabilidad. Pero que se ejecutó cayendo en trampas de deuda y con un ancho de vía que nos aisló del resto del continente. Entendimos también por qué el capital extranjero tuvo que acudir al rescate, cobrándose su precio, claro, en forma de una red ferroviaria diseñada para la extracción pura y dura. Y finalmente, analizamos cómo los giros en la política arancelaria y la dolorosa amputación colonial del 98 obligaron a España a encontrar su lugar real en la economía moderna. En definitiva, es el estudio de una nación intentando acortar distancias en una carrera contrarreloj. Tropezando con debilidades institucionales y tomando decisiones de infraestructura bastante cuestionables. Pero demostrando una capacidad de adaptación innegable frente a las crisis globales. Todo este análisis del siglo XIX nos deja una lección profunda que trasciende los libros de historia. Hoy, en nuestro día a día, damos por sentada la inmediatez logística y la interconexión global. Todo nos llega en 24 horas. Exacto. Pero si nos detenemos a pensarlo, cada gran decisión que se toma hoy sobre infraestructuras energéticas, sobre la gestión de corredores de transporte o sobre los aranceles que imponemos a ciertas tecnologías, está dibujando silenciosamente el tablero económico del próximo siglo. Completamente de acuerdo. La próxima vez que leamos una noticia sobre una inversión multimillonaria o un nuevo acuerdo comercial, cabe preguntarse, ¿estamos allanando el camino para un desarrollo sólido e integrado? ¿O estamos, una vez más, decidiendo un ancho de vía equivocado que aislará a las futuras generaciones? Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Nos escuchamos en la siguiente.